Buenos días, hermanos. Buenos días. Sea el Señor bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y saludamos a nuestros hermanos allí en la virtualidad. Que el Señor les bendiga. Vamos a celebrar el Día del Señor. Vamos a comenzar leyendo nuestras Biblias en el Salmo número 110. Salmo 110. Y vamos a leer de manera alternada. Salmo 110 del 1 al 7. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente. Salmo 110, desde el versículo 1 hasta el final. En nuestras Biblias tiene un título. El Señor da dominio al Rey. Salmo de David. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde el sur la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Todos. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Amén. Vamos a orar para colocar el servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente agradecidos porque nos has dado un día más de vida. Gracias, Padre, porque estamos bien, estamos con salud, Señor. Y muchas veces damos por sentado la salud. Damos por sentado las cosas que tenemos, incluso la vida misma, Señor. Cuando deberíamos reconocer que eres tú el que nos da otra oportunidad, Señor. El que nos mantiene, el que nos sostiene, el que nos da la oportunidad de vivir otro día más, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido para con nosotros. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos has bendecido. Hemos tenido alimentos, hemos tenido un techo sobre nuestras cabezas. Hemos tenido vestido, hemos tenido calzado, hemos tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar, cuando otras personas no tienen estos privilegios, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido para con nosotros, y sabemos que así seguirás siéndolo, Señor. Por esa razón, Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia a escuchar tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para conocer tu voluntad para nuestras vidas, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Te damos muchas gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. A continuación, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 18. Libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Jeremías 18, desde el versículo 1 hasta el 17. Tiene por título La señal del alfarero y el barro. Una vez más vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente, así hasta el 17. Jeremías 18, del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer.
Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, hermanos, oh casa de Israel. en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor, preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Todos, como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Amén. Amén. Hermanos, este es uno de los primeros mensajes de juicio que viene contra el reino de Judá. El siguiente capítulo, Jeremías 19, es un segundo mensaje. Entonces veamos, hermanos, la bondad de Dios, que Dios se toma el tiempo para advertirle a su pueblo que viene un juicio. Que Dios, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, le advierte al pueblo que se arrepienta y le dice lo que está haciendo mal. Dice que ha incensado a dioses ajenos y compara al pueblo como a una joven virgen y dice que ha hecho fealdad para que se arrepienta de sus pecados y se vuelva de sus malos caminos a Dios. Dios es tan bueno que les advierte que viene un juicio y compara al pueblo como una vasija de barro que está en sus manos, que está a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer con esa vasija. Si Dios quiere destruirla, la destruye, pero si Dios quiere hacer una vasija bonita para gloria y su honra, la puede hacer. Les está dando tiempo, les está dando advertencias para que cambien de sus malos caminos, se arrepientan y se vuelvan a Dios. La bondad de Dios para con nosotros, hermanos. La bondad de Dios para con su creación, para con su pueblo. Es hora, hermanos, de que hagamos una introspección, un examen, y nos examinemos a nosotros mismos y pensemos en nuestros caminos, en nuestras acciones, y reconozcamos que hemos pecado contra el Señor. Les invito, hermanos, a estar en oración al Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos que hemos faltado a tu palabra, que hemos desobedecido tus mandamientos, que nos hemos dedicado, Señor,
solamente hacer nuestra voluntad y no la tuya. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, que hemos tenido malos pensamientos, que hemos dicho mentiras, que nos hemos regocijado, Señor, en lo malo y no en lo bueno, que nos hemos apartado de ti y de tus palabras, Señor, haciendo lo malo, aún sabiendo que no debemos hacerlo. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a apartarnos de nuestros malos caminos, que nos ayudes, Señor, a reconocer cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, Señor, para volvernos inmediatamente a ti, para reconocer la tentación, Señor, antes de caer en ella, y poder, Señor, agradarte a ti, hacer lo bueno, Señor, porque queremos ser bendecidos por ti, Señor. Queremos, Señor, agradarte y vivir para ti, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, Señor, y lo mejor de todo, Señor, de estar en tus manos, es que podemos agradarte y servirte, para que tú hagas de nosotros, Señor, una vasija para bendición y no para destrucción. Una vasija que va a ser usada para usos honrosos y no para usos deshonrosos, Señor. Una vasija hermosa, que seas tú, Señor, teniendo deleite en hacerla, en prepararla, en adornarla y también en usarla, Señor. Y no una vasija para destruirla más adelante, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos delante de tu presencia, a obedecer, a servirte a ti, a agradarte a ti y a honrarte a ti con nuestra vida, Señor. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, y úsanos, Señor, para predicar tu santa palabra a otras criaturas, a otras personas que tanto lo necesitan, Señor. Te damos gracias por lo bueno que has sido para con nosotros, y sobre todo, Señor, te damos gracias porque sabemos que el perdón de los pecados está garantizado por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y la garantía de esto, Señor, lo que nos da seguridad es que tú le resucitaste al tercer día para demostrar, Señor, que tú nos perdonas y que así como nosotros, aunque hayamos pecado por haber creído en Cristo, aunque algún día moriremos, tú nos resucitarás para ir a morar con Cristo en mansiones eternas para siempre, por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 A continuación, hermanos, vamos a cantar himnos para alabar al Señor. Himno número 620. Himno 620. Dios os guarde en este amor. Hasta el día que
hermoso himno. Vamos a cantar a continuación el 533, himno número 533. Está por Cristo firmes. 533. Está por Cristo firmes, soldados alzando la bandera del nombre de Jesús. Respuesta la victoria con el por caminar. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Están por Cristo firmes, os llaman a la vida. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Roman que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es igual. Están por Cristo firmes, las fuerzas quieren ver el brazo de los hombres es débil, es infiel. Vestidos la armadura de la revelación, deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. A continuación, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento. El Evangelio del doctor Lucas. Lucas, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 39 hasta el 46. Lucas, capítulo 22, desde el versículo 39 al 46. Tiene por título Jesús ora en Getsemaní. Lucas 22, del 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Lucas 22, 39. Vamos a leer todos al unísono. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amén. A continuación, quiero invitar al pastor Jorge a que tenga con nosotros la escuela infantil. Muy buenos días, estimados hermanos. Sea el Señor con cada uno de nosotros en esta mañana. Hoy 18 de febrero del año 2024. Bien, tenemos el privilegio hoy una vez más
de buscar en las Sagradas Escrituras el consuelo y la paz que tanto nosotros necesitamos, pero al mismo tiempo también la guía y dirección. Estamos en un mundo donde necesitamos constantemente el consejo de Dios para nosotros. El Señor no nos mandó a nosotros a vivir en un mundo como los llaneros solitarios. Nos mandó a vivir en un mundo donde nosotros mantuviésemos una comunión. ¿Principalmente con quién? Con Dios. Y luego, con nuestro prójimo. En eso entonces simplemente vemos cómo se resume el decálogo de los 10 mandamientos. Así es de que hoy vamos a estar estudiando la pregunta número 80 de nuestro catecismo infantil de Westminster. La semana anterior explicamos la pregunta número 79. Esta hacía entonces referencia al enojo de Dios contra el desobediente, haciendo alusión en que Dios bendijo al pueblo, sacando a ellos de la esclavitud y proveyéndole en todo cuanto necesitaron. Pero aún así entonces vemos nosotros la condición en el corazón de este pueblo. ¿Qué fue lo que hicieron días antes de haber salido de la esclavitud? Ellos entonces se rebelaron, endureciendo así contra Dios su propio corazón. Su enojo entonces y su ira los colocó sobre su propio Hijo, nuestro Padre, para que entonces nosotros los culpables fuésemos exonerados de toda culpa y asimismo ser preparados para vivir una vida agradable y aceptable delante de su presencia. Mis queridos hermanos, el Señor le dio al pueblo en el Antiguo Testamento un privilegio, y era el privilegio de que ellos pudiesen encontrar una relación con Dios a través de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento las cosas no han cambiado. El Señor nos dio a nosotros una oportunidad de relacionarnos con Él también a través de un sacrificio. Pero este sacrificio fue algo que se llevó a cabo una sola vez y para siempre, que es precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora, en esta relación encontramos el por qué el Señor no cargó sobre nosotros su ira. Lo hizo cargando a su propio Hijo para que nosotros tuviésemos una oportunidad para poder encontrar en Él un descanso y una paz duradera. Ahora, en la pregunta número 80 dice lo siguiente el catecismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? A lo que respondemos. Bueno, eso es claro para todos nosotros. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a relacionar estas cosas a lo que dice la Escritura. Ahora, vemos nosotros que comúnmente cuando escuchamos acerca de los 10 mandamientos, escuchamos que dicen por ahí que el primer mandamiento es amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Bueno, realmente ese no es el primer mandamiento, ese es parte del resumen de los 10 mandamientos. Pero el primer mandamiento como tal y como aparece en el Decálogo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Ahora, esto es claro porque el Señor dice que Él es el único. ¿Él es el único qué? Dios, el único Dios. Esto quiere decir que no hay más dioses. Donde hay un único, no hay un segundo. Tendría que ser el primer Dios para que haya un segundo Dios, pero dice que es el único. No hay más. Es lo que cita allí las Escrituras. Mis queridos padres de familia, lo que dice la Escritura es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos, no lo que nosotros creemos que debemos transmitir. Es lo que Dios dice que debemos transmitir al corazón de ellos. Si bien es cierto, nosotros tenemos que preparar, como si nuestros hijos fueran discípulos, tenemos que prepararlos para que ellos el día de mañana lleguen a ser discípulos del Señor. Pero la labor nuestra es guiarlos a los pies de Cristo. Y en este caso, obviamente tenemos que guiarlos con esta verdad. Voy a citar algunos versículos que ustedes por favor me van a ayudar allí a acomodarlos para luego leerlos. Dice así algunos de ellos. Por ejemplo, Isaías 42, capítulo 42, versículo 8. Por favor, alguien se ubica en Éxodo 23. Lo vamos a leer muy rápidamente para complementar esto.
Salmo 106, versículos 19 al 21. Y alguien está allí finalizando con Isaías 44. Cuando estén ubicados, ustedes por favor me anuncian. Les digo una vez más. Isaías 42, Éxodo 20, Salmo 106 e Isaías 44. Les voy a pedir el favor que estén atentos escuchando el sermón de hoy, de los niños. ¿Por qué les voy a pedir este favor? Porque ustedes tienen que ir a seguir transmitiendo este mensaje. Si nosotros no aprendemos acá, no vamos a tener nada que enseñar en casa. Así es de que les pido el favor de que estén atentos y presten atención en el día de hoy. Listo, capítulo 46, voy a leerlo para ustedes. Esto es lo que nos va a dar a nosotros entrada a lo que vamos a estudiar. Escúchenme bien. 46 del 3 al 10 dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan a los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Te anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Amén. Bueno, ya ustedes escucharon y creo que eso es supremamente serio aquí. Dios no está dando lugar para que nosotros coloquemos un segundo trono. Solamente hay uno, y solamente hay uno que gobierna en ese trono. Allí lo que dice Isaías, el profeta en el Antiguo Testamento, es una denuncia directa contra el pueblo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo y a dónde se estaban desbordando ellos? Simplemente ellos estaban caminando sobre su propio tenebroso corazón. Estaban colocando para sí un Dios a su medida. ¿Saben cuál es el problema cuando el hombre hace un Dios a su medida? Lo quiere manipular. Cuando el hombre hace un Dios a su medida, lo manipula a su manera. No así el Dios de la Biblia, no así el Dios creador del universo. Este no se puede comprar, ni se puede negociar con él a su manera, porque él no es alguien con quien vamos a hacer una sociedad. Él lo gobierna todo. Y en eso entonces tenemos que tener una total claridad. Allí en esta pregunta es clara y contundente. Por ejemplo, citamos Éxodo 23, nos dice el mandamiento. ¿Alguien lo tiene por allí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ese es el mandamiento de Éxodo 23. Ahora, pregunto, si hay una ley en nuestro estado colombiano que dice que no se deben violar los derechos del otro, ¿para qué existe esa ley? Para cumplirlo. ¿Para qué? Para cumplirla. Ahora, ¿qué es un mandamiento? ¿Para qué es un mandamiento? Para cumplirlo. Es simplemente para cumplirlo. ¿Creen que es que nosotros los seres humanos nos vamos a pasar por la faja la ley de Dios? No es así. Ahora, el Señor es bastante directo cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, normalmente cuando las personas hablan acerca de dioses con D minúscula o cuando hablan de ídolos, lo primero que viene a la mente de ellos es una estatua hecha por manos de hombres. Eso es parte de esos ídolos. Pero también tenemos que tener cuidado que hay ídolos en el corazón. De esos también nosotros debemos cuidarnos. Podemos hacer dioses en nuestro corazón que sacan al Señor del lugar donde Él debe gobernar y lo colocamos ahí para que gobierne sobre nuestras vidas, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos.
Y esto es lo que hay que sacar de nuestras vidas, porque los mandamientos son para vivirlos, para aplicarlos, dice allí en Deuteronomio 5. Vamos a mirar algo más. Esto nos lleva a ver con exactitud de este mandamiento tan tergiversado, tan mal interpretado y tan abusado por muchos. Si bien es cierto, Dios es muy claro en Isaías 46, específicamente en el versículo número 5. Dice así: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Ahora una pregunta retórica para ustedes. ¿Y Dios en dónde habita? ¿En dónde está? En todas partes, podemos decir. Dios habita en la eternidad. No podemos decir que Él está en un lugar porque no hay un lugar que lo contenga. No podemos decir que Él está en una época porque no hay una época que lo contenga. Él es dueño de todo. Dios habita en la eternidad. No hay lugar donde Él pueda caber. Su gloria y su forma sublime de ser no lo puede contener nadie. La pregunta es que el Señor dice: ¿y con qué ustedes me van a comparar? ¿Con qué? ¿A qué me van a hacer semejante? ¿Con qué me van a igualar ustedes? Cuando un ser humano hace una estatua y dice: este es mi Dios, y se le postra y le ora, ¿qué es lo que está haciendo? Está igualando a Dios con una imagen hecha por manos de hombres. Y eso es pecado. Dios aborrece eso. Vuelvo y repito, esto es una responsabilidad de nosotros como padres de instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Escritura. Nosotros debemos tener cuidado de lo que la religión dice. Debemos mirar más bien y tener cuidado en lo que enseña la palabra de Dios. Vuelvo y repito, nosotros no dirigimos a nuestros hijos por lo que creamos que es, sino por lo que Dios dice que es. Ese es el derecho de las cosas. Y se aplica para todos nosotros como cristianos que somos. Ahora, dice este verso 5, ya lo leí hace un momento: ¿a qué me asemejáis? Bueno, esto proviene del mismo término hebreo damá. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente es el Señor allí en el Antiguo Testamento utilizando sinónimos. Y aquí tiene la idea de hacer algo parecido. O sea, si yo me hago algo de barro y digo que es Dios, estoy diciendo que Él se parece a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron en el desierto los judíos, los hebreos, cuando salieron de la esclavitud? ¿Lo recuerdan? Se hicieron un becerro. ¿Y qué dijeron de ese becerro? Que ese era su Dios. O sea, hicieron un becerro parecido a Dios. Ahora el Señor dice, pues, entonces, ¿con qué me van a asemejar? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Señor. Ahora, ustedes, los seres humanos, y yo me cuento también, somos únicos y somos irrepetibles. O sea, no hay nadie que sea igual a nosotros. ¿Cierto que no? ¿O sí? No, eso que cuando alguien dice, tú te pareces a mí, es falso. Nadie se parece a otra persona, puede que tenga ciertos rasgos, pero no se parece en su forma interna. Todos nosotros somos únicos. El Señor tuvo tanta idea en su corazón que cuando creó al ser humano lo hizo único. No hay nadie que se parezca a don Víctor. Nadie, es único. Por eso es que cuando una persona se va de este mundo deja un vacío. ¿Por qué? Porque nadie más lo puede llenar. ¿Cierto que no? No hay nadie que se parezca a Diani. Diani es única. Nadie se parece a ella. Dios la creó así. Lo mismo sucede con todos nosotros los seres humanos. Lo que no somos nosotros realmente es sublimes como lo es Dios.
Pero así como cada uno de nosotros los seres humanos es único e irrepetible, Dios es único e irrepetible en toda su santidad. Es lo que encontramos allí. Ahora aparece el término igualar. ¿Con qué me igualaréis? Aquí tiene la idea de nivelar o hacer contrapeso, algo que es similar. Bueno, cuando uno dice que tiene 1 kilo de arroz, pero quiere tener 1 kilo de papa, ¿qué hace uno? Coloca en la balanza y lo que hace uno es que 2 cosas tengan el mismo peso. Ahora, la pregunta es, ¿y con qué vamos a igualar a Dios? ¿Con qué lo vamos a pesar para que sea igual? Con nada, con nada, con nada. Y aparece el último término. ¿A qué me compararéis? Otro sinónimo. Este tiene la idea de igualar en estatura o en capacidad. Bueno, cuando pensamos nosotros en comparar, nosotros decimos, mi hijo tiene 6 años y el hijo del vecino tiene 6 años. Pero hay alguno de los dos que parece que es más grandecito, entonces lo agarra uno y los mide. Los dos tienen 6 años, pero vamos a ver cuál es de los dos es más alto. Aquí en este caso, cuando hablamos de medida, no hay nada con lo cual podamos nosotros medir a Dios. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Con qué lo vamos a comparar? Es lo que dice el Señor. En el verso 9, en este mismo Isaías 46 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Cuando el Señor dice nada es, nada, nada, nada es semejante. El Señor protesta contra estas malas prácticas, llamándole la atención a que desde el principio Él ha mostrado su poder y que no compartirá su gloria con nadie. 42:8 de Isaías, quien lo tenga por allí, por favor. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria y alabanza a escritura. Dice pues el Señor que no dará su gloria, ni tampoco dará alabanza a esculturas. O sea que la gloria y la alabanza son para Él. Y Él no las va a compartir con nadie. Con nadie. Esto es importante, obviamente, desde el punto de vista literal, hablando de un ídolo, y desde el punto de vista espiritual, hablando de las cosas que nos atan a nosotros. No hay nada con lo cual podamos nosotros medir, comparar o igualar, en este caso, al Señor. Recordemos que algo que colmó la copa para la ira de Dios fue el momento cuando el pueblo se hizo un becerro y haciendo gran algarabía al que los había sacado de la esclavitud, según ellos. Cuando le dicen a este pueblo que ese becerro los había sacado de la esclavitud junto con Dios. Dicho de otra forma, que había sido coautor de la liberación. Ya dijimos desde el principio que estos compararon a Dios con un becerro. El Señor no nos dio a nosotros libertad para ello, para buscarle medidas, ni tamaños, ni formas. Esto lo dejó claro en el Evangelio según San Juan cuando dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Allí en el Salmo 106, alguien también se ubicó por allí y se prepara quien tiene Isaías 44. Salmo 106, 19 al 21 cita el Antiguo Testamento. Hicieron becerros en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición. Perdón, ¿cómo dice la primera parte? Hicieron becerro en Oreb. Primero lo hicieron. Segundo, se postraron. Ante una imagen de fundición.
come hierba, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandeces en Egipto. ¿Hasta ver qué? Ve ahí la realidad de nuestros corazones. El pueblo, ya lo habíamos explicado la semana anterior, tenía 400 años de esclavitud. Dios escuchó sus ruegos, los sacó de la esclavitud, los llevó al desierto con la promesa de que los llevaría a la tierra prometida. Les colocó un legislador que los dirigiera. Allí más, sin embargo, encontramos que este pueblo entró en tal desespero que dijeron, ahora tenemos que hacernos nuestro propio Dios. Y tuvieron la genial idea de fundir un becerro con el oro que ellos habían traído de Egipto. Esto llevó a que las primeras tablas que Moisés había recibido allí en el monte Sinaí fuesen quebradas. El Señor volvió e hizo otras, obviamente, pero estas primeras fueron quebradas a causa de la prevaricación del pueblo. Algunos tercamente comparan a un ídolo que se idolatra. Esto lo he escuchado hasta la saciedad. Esto lo hacen comparándolo con la foto de un familiar. ¿Ustedes han escuchado eso? Si yo tengo una imagen, yo no la adoro. Yo la tengo como un recordatorio. Lo mismo como uno tiene la foto de un familiar. Y hacen esa clase de comparaciones. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes oraron ante la foto de un familiar de ustedes? ¿Se arrodillaron delante de la foto de un familiar de ustedes? No lo hicieron. Nadie lo hace. Así es de que esa comparación no cabe aquí. Pues yo voy a tener entonces una imagen y me voy a postrar a ella, pero no la adoro, solamente la tengo como un recordatorio. El problema con el pueblo fue que se hicieron el becerro y luego se postraron ante el becerro. O sea, lo que hicieron fue arrodillarse delante de algo que ellos mismos hicieron. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer algunos amigos que trabajaban con el mármol, y estos obviamente hacían sus figuras para colocarlas en almacenes y venderlas. Tenían sus molduras, cuidado que se cayó. Se fue al piso completo. Listo, solamente acomodo. ¿Así? Yo creo que así está bien. Hubo un pequeño temblor aquí. Bien. Me despisté un poco de lo que estaba diciendo. Tenían unos conocidos que hacían Unos conocidos que Era de hacían. mármol. Algo sucedió allí. Resulta que estas personas tenían sus molduras. Lo único que hacían era preparar lo que hacían para fundir, vaciaban dentro, dejaban amarrado el molde, al siguiente día lo único que hacían era soltar lo que amarraban y sacar la fundición y luego colocarle pintura, colocarle color. Muchos de estos conocidos míos eran infieles, consumían alcohol y algunos de ellos consumían drogas. Mas sin embargo hacían imágenes con sus manos. Y estas imágenes entonces eran llevadas a los lugares donde se vendían, a las personas que las compraban y las llevaban a sus hogares y colocaban sus altares. Dicho de otra manera, es simplemente hacer lo mismo que hizo el pueblo en la antigüedad. Por lo cual entonces el Señor los llevó al desierto y muchos de ellos quedaron postrados. Dicho de otra manera, murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobediencia. Dios ya les había dicho en el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dijo, no tendrás dioses ajenos en el Antiguo Testamento, ni tampoco dijo, pueblo de Israel, no tendrán dioses ajenos. No, el mandamiento es extensivo a todas las generaciones, entre las cuales también nosotros estamos. Esto es precisamente lo que cita allí.
Hermanos, con la sabiduría de Dios jamás nosotros llegaríamos a postrarnos o suplicaríamos siquiera la foto de un familiar fallecido. Pero lamentablemente el idólatra sí se postra y suplica ante los ídolos mudos e inertes, cosa que Dios detesta. ¿Me escucharon bien? Cosa que Dios detesta. Vamos a mirar lo que cita el 44 de Isaías, versos 16 al 18. ¿Alguien lo tiene allí? ¿Cómo dice? Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del restaurante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Hasta el 18? No saben ni entienden por qué cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender. ¿Cómo dice el 18? No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿El problema está? ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. Ahora, obviamente lo que está diciendo allí, agarró un árbol, lo cortó, con la mitad hizo una cena, asó carne y comió, y con el otro pedazo de palo se hizo una figura y luego la adoró. Ayúdame, tú eres mi Dios, con el mismo palo con el que cocinó. Ahora, hermanos, decir lo contrario sería agarrar parte de la escritura y botarla a la basura y no usarla por inservible. O sea, todas las partes donde diga que no se deben utilizar ídolos hay que echarlos al aseo, no sirven. Eso lo harían algunos. La cuestión es que en el Nuevo Testamento dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dicho de otra manera, tendríamos que deshacernos de la Biblia. Y eso, obviamente, ya lo dije, es algo que Dios detesta. Dios detesta que nosotros los seres humanos cerremos nuestros oídos a su palabra. ¿Ustedes como padres no se cansan de darles buenos consejos a sus hijos? ¿Ah? ¿No llega el momento en que ustedes quieren actuar de otra manera cuando sus hijos están siendo rebeldes? Es natural. Dios también detesta y se cansa de darnos buenos consejos. Hasta que llega el momento en que tiene que empezar a infringir en nosotros otro medio de enseñanza. Es necesario que entendamos cuáles son nuestros límites. Dios no nos dio la libertad de adorarle a nuestra manera. Es en la Escritura donde nosotros encontramos la forma de cómo debemos relacionarnos con Dios. Apartarnos de lo que Él nos manda que nos apartemos y aborrecer lo que Él nos manda que aborrezcamos. Solo así entonces podemos tener certeza que estamos viviendo en su santa y soberana voluntad. De lo contrario, el ser humano entra en graves problemas. Amados jóvenes y niños, pido al Señor, sean guiados sus corazones a encontrar la forma clara para honrar a su Señor, siguiendo el consejo del profeta Jeremías. Alábese el hombre en lo que se tenga que alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amados padres, Dios los ayude para que con autoridad y sabiduría proveniente de Dios puedan transformar y enseñar el corazón de sus hijos y por ende también su vida. Dios guía a las familias para que como Josué todos nosotros podamos repetir:
mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Quien desea orar por nuestros niños y jóvenes, por favor, se coloca sobre sus pies y oramos todos juntos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, oh maravilloso y eterno Señor, por esta mañana, por permitirnos a todos los hermanos hoy acá reunidos, escuchar el sermón infantil. Gracias, oh Padre bueno, Señor. Ayúdanos, oh maravilloso Señor, para siempre en nuestros corazones recordar este gran mandamiento de Dios, porque muchos de nosotros hoy no adoramos imágenes de yeso, sí tenemos en nuestros corazones otro tipo de ídolos diferentes, dinero, las personas, los animales, cantidad de grandes cosas que compiten contigo, Señor, en nuestros corazones. Te rogamos, oh Padre maravilloso, que nos ayude, que nos libre, oh Padre amado, de la tentación y el deseo de poner otros ídolos en nuestros corazones por encima tuyo, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre bueno. De igual forma, oro por los niños, los jóvenes, Señor, que están aquí, para que en sus corazones, a medida que puedan ir creciendo, Señor, en tu conocimiento, en tu palabra, puedan ir entendiendo, maravilloso Señor, que en sus corazones debe revisar, Señor, tu presencia en sus vidas, Señor, que tú seas tu único y verdadero Dios, que no haya nada más importante en sus corazones, Señor, que tu presencia, que tu palabra, oh Dios. Permíteles, oh Padre amado, Señor, poder tener una relación de amor contigo, Señor, que puedan confiar, creer siempre en tu palabra, siempre en ti, Señor, en medio de todas las situaciones que se presenten a lo largo de sus vidas, Padre amado. Oro para que los guardes, oro por los padres que están aquí presentes, para que tú les des discernimiento, Señor, para que ellos puedan cada día instruir a sus hijos en sus casas, para que no se queden solo con el mensaje del domingo, sino que en sus casas tu palabra continúe allí, Señor, siendo inculcada en cada uno de los niños de este lugar. Te damos gracias, amado Señor. Amén. Señor, gracias una vez más. Encomendamos este tiempo en tus manos y agradecemos, Señor, por habernos permitido iniciar con este primer mandamiento allí en las preguntas y respuestas de nuestro catecismo infantil de Westminster. Señor, es necesario que estas cosas se aclaren a la luz de tu palabra. Que tú nos des, Señor, la sabiduría suficiente y el temor suficiente para saber transmitir a nuestros hijos lo que tú enseñas, Dios. Ya que por ende todos nosotros somos hijos tuyos. Estamos sujetos a la misma voluntad y debemos cumplir con la misma obediencia, Señor. Por eso pedimos, Padre, que tú obres de manera especial en nuestras vidas, que renueves nuestras fuerzas, que nos enseñes, Señor, a honrarte, a glorificarte. Que tu palabra, Señor, sea el modelo a seguir. Y al mismo tiempo, Señor, tengamos nosotros motivos suficientes por los cuales, Señor, encaminarnos hacia tu verdad. Dios mío, por eso hoy encomendamos nuestros hogares. Que tu palabra, Señor, no brille por su ausencia, sino que tu palabra brille por su presencia, Señor, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestros devocionales familiares. Solo así podemos nosotros crecer y fortalecernos, Señor, no solamente para enseñar a nuestros hijos, nosotros como padres, sino también para prepararnos, Señor, para las diferentes circunstancias que se nos puedan presentar. También, Señor, porque es la manera como nuestros hijos se preparan para el futuro. Ellos se van a enfrentar a un mundo difícil, con muchos desafíos, pero ya tú nos diste las armas para poder prepararlos para ese futuro, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Permite que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado, Señor. Ahora te lo pedimos, Señor, y por siempre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Sí, quedó bien la cámara. No sufrió cambios. Bien, mis hermanos, les pido el favor que nos ubiquemos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, porque luego vamos a proseguir entonces con la enseñanza
Ya para todos nosotros como servicio de adoración en esta mañana estamos ubicados por allí en el capítulo 26. Como hemos dicho siempre, una cosa nos lleva a la otra. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el sermón de hoy vamos a ver el cumplimiento del amor real de Dios por nosotros. Así de que el Señor no solamente palabras, no sucede como nosotros los seres humanos que decimos te amamos, pero también te hiero. Así no es el Señor. El Señor ama, protege, sustenta, guarda a su pueblo conforme a su promesa. Así de que en este caso vamos a ver esa amplitud del amor de Dios hecho una realidad en medio nuestro. Allí en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, estamos ubicados en el versículo 36 hasta el 46. Cuando ustedes ahí, por favor, me anuncian para dar lectura a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Oremos. Señor, gracias. Encomiendo, Señor, a tu iglesia en este momento. Como decía Isaías, que no estén los oídos cerrados, que no esté el entendimiento cegado, más que realmente, Señor, hoy podamos abrir nuestro entendimiento para poder estar atentos, Señor, a tu palabra. Es alto el precio pagado por nuestra redención. Es poco el precio nuestro cuando nosotros hablamos de obediencia y lo que presentamos delante de ti. Señor, ayúdanos a ser fieles. Permite que ahora, Señor, tu palabra more en abundancia en nuestros corazones. Que podamos ser dispuestos ahora y estar preparados, Señor, asimismo para recibir esta tu palabra, Señor, que como una fuente que salta para vida eterna, se viene sobre nosotros derramando su gracia y su misericordia a través de la enseñanza, de la predicación, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias una vez más, encomiendo este tiempo en tus manos y ruego, Señor, que siga siendo propicio a cada una de nuestras necesidades. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar meditando hoy con el título La agonía en Getsemaní. Se acercaba la medianoche, el grupo de discípulos a quienes el Señor llamó apóstoles, estos iban siendo guiados por Jesús, dirigiéndose hacia el Monte de los Olivos. Aquí vamos a parar un momentico. El Monte de los Olivos era un lugar, era un monte grande. A las afueras de la ciudad de Jerusalén, ellos pasaban por un lugar llamado el Torrente de Cedrón y llegaban hacia aquel lugar que se llamaba, obviamente, el Monte de los Olivos, un monte de los olivares.
Pero dentro de todo ese monte es como las personas que dicen vamos al monte de Nariño. Pero el monte de Nariño es todo ese pedazo que nosotros vemos allí hacia la parte occidental. Es el monte del Nariño. Pero en ese lugar, Monte de los Olivos, se encontraba un sector que se llamaba el huerto de Getsemaní. Allí en ese lugar había algo interesante. Mira que se dice, pues, luego lo vamos a citar una vez más, donde se encontraba el Señor, había una prensa. En esta prensa era donde llevaban los frutos del olivar y allí lo procesaban. Estaba dentro de ese huerto de Getsemaní. Algunas personas han dicho posiblemente una cueva o una enramada que habían hecho allí, pero era un lugar donde el Señor constantemente llegaba allí para orar junto con sus discípulos. Esto quiere decir que lo conocía Jesús, el lugar, lo conocían también sus discípulos que siempre andaban con él. Hacia allá entonces se dirigían Jesús y sus discípulos. En el verso 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, o sea, se encaminaron hacia el monte de los olivos. Llegando al huerto de Getsemaní, ya dije que allí el lugar era un lugar de oración donde el Señor acostumbraba a ir con sus discípulos, y esto es lo que cita precisamente el versículo número 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Este término Getsemaní es un nombre que proviene del arameo y quiere decir precisamente eso, prensa de aceite. Eso es lo que significa el nombre Getsemaní. Y ya dije por qué se llamaba ese lugar así, porque allí era precisamente, y se ha dicho que es el lugar donde ellos producían, o por lo menos trabajaban allí con el fruto del olivo. Allí sería la arena de la agonía donde se libraría la batalla más grande de todos los siglos. Jesús entró resueltamente a este valle de agonía donde la sombra de muerte se colocaría sobre él, con el fin de prepararse a sí mismo y también a sus discípulos para el suplicio que muy pronto comenzaría. Una de las cosas que el Señor le dice a los discípulos es, velen y oren para que no entren en tentación. Qué bueno que el Señor haya dicho eso a sus discípulos. La cuestión es que este término de nuestro Señor se hace extensivo para todos nosotros. Mis hermanos, usted y yo estamos en constante tentación. Si no estamos nosotros con nuestros ojos abiertos, si no dedicamos el tiempo necesario a la oración, vamos a ser sujetos de esas cosas. Sabes que ya habíamos hablado en la primera parte en nuestro sermón. Cuidado con los ídolos que toman fuerza en el corazón. Llegado este momento, gozamos de una visión momentánea y privilegiada de la relación íntima de Jesús con el Padre y un vislumbre consciente del alto costo que conllevaría su misión. Si en este caso ellos hubiesen trasladado el lugar donde ellos se iban a reunir en esa noche, podrían entonces haber malogrado el plan de Judas. ¿Cuál era el plan de Judas? Pues entregarlo. Pero nuevamente Jesús eligió no evadir la suerte que él había predicho en varias ocasiones. Los acontecimientos siguientes indican que él había aceptado todo esto, no como una necesidad forzada u obligada, sino como la voluntad de su Padre que voluntariamente él aceptaba. Lo vemos en 3 ocasiones diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quería hacer Jesús allí? 3 cosas. Primero, llevar a cabo el plan de redención que ya estaba escrito. El Señor hubiese podido dejar a sus discípulos en el aposento donde cenaron y hubiese podido salir por la puerta de atrás y se escapa. ¿Hubiese sido justo que el Señor hubiese hecho eso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hubiese sido justo? Por supuesto.
Por supuesto, si él no había pecado, porque tenía que ir a morir. Era justo que se hubiese ido. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él se sujetó. Desde el principio venía diciendo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ya? El Señor sabía. Aquí entonces este primer punto es llevar a cabo el plan de redención que ya estaba escrito. Segundo, esperar a Judas, quien sabía dónde lo encontraría. Ya dije, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, verso 2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas sabía muy bien dónde lo iba a encontrar. Y el Señor hubiese podido decir, cambiemos de lugar de oración hoy. Pero no lo hizo. Sabía que ese era el lugar y ese era el momento. Sí. Tercero, orar un poco en la presencia de Dios para ser fortalecido para la aflicción. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Ahora, la situación no era fácil, el Señor tenía que prepararse también. Ahora, la Escritura dice que el Señor se hizo carne. ¿Qué significa eso? El Señor tomó cuerpo. Pregunta para ustedes. ¿Tenía hambre? ¿Sed? ¿Sentía dolor? ¿Se angustiaba? Claro que sí. Ahora, lo que le venía al Señor era todo lo que citaba Isaías 53 y él lo sabía muy bien. Si a nosotros nos dijeran que por un pecado, por uno solo, nos van a sacar la uña de un dedo en carne viva, ¿qué haríamos? Una sola uña. Ahora, el Señor lo tomaron y lo escarnecieron por completo. No solamente fue lo que recibió su cuerpo físico, fue la humillación que recibió a causa de nuestros pecados. Así es de que el Señor necesitaba ser fortalecido para la aflicción. No podemos nosotros, y aquí voy a hacer un paréntesis porque no podemos nosotros pararnos a decir, pues no, Jesús es Dios y no le dolió nada. Jesús es Dios y Él estaba contento allí en la cruz. Jesús es Dios, los azotes no le hicieron ni pizca de dolor. No, porque eso es nosotros negar la humanidad del Señor. Él tenía que sufrir el dolor que nosotros merecíamos. Que nosotros merecíamos. Tenía que sufrir la angustia de la separación de su Padre que nosotros merecíamos. Y todo el Señor lo vivió. Bueno, estábamos hablando con nuestros hermanos el día viernes. Les comentaba algo que enseña la misma Escritura. En el momento del Señor estar clavado en la cruz, a Él le acercaron vinagre con hiel, porque Él pidió agua, tenía sed. ¿Por qué tenía sed? Allí clavado en la cruz, porque se estaba desangrando automáticamente. Cuando el cuerpo se queda sin sangre, empieza a sentir sed, deseo de tomar agua. Pero a Él le pasaron vinagre con hiel mezclada. Y esto se utilizaba para minimizar el dolor en el cuerpo. El Señor dijo, no, porque tenía que sufrir el dolor suyo y el dolor mío, en su cuerpo. El Señor lo hizo todo por nosotros. Cuando hemos repetido desde este púlpito que servir al Señor no es un juego, es porque el Señor lo entregó todo por nosotros. No es una cuestión de tiempo, ni es una cuestión pasajera. Es una cuestión que cambió para todos nosotros nuestra realidad espiritual. De ser esclavos, ahora a ser hijos. El verso 37 cita: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora tomó estos discípulos y se fue hacia aquel lugar con ellos. Ahora, dicho de otra manera, pues el Señor se apartó con estos 3, los demás habían quedado a la entrada del huerto. Las razones en el día de hoy no las expondremos porque esto es parte de los misterios del Señor.
No vamos a caer en el jueguito aquel de que el Señor se llevó a uno de ellos porque lo iba a llamar papa. No, Señor. Eso no enseña la Biblia. Esto es parte de los misterios del Señor. Se lo llevó a ellos tres, estuvo con ellos por una razón. Vamos a mirarlo entonces así a largos rasgos en las Escrituras. Entendemos nosotros que el Señor, como humano, tendría que enfrentarse a una difícil situación y lo iba a hacer totalmente solo. En sus últimos momentos el Señor necesitaba del compañerismo de quienes habían estado con Él desde el principio. ¿Saben qué es lo que más enerva el corazón en el ser humano? Pasar por una aflicción y estar solo. Eso es triste. Quizás algunos de ustedes lo han vivido. Ahora imagínense al Señor. Él entonces se fue con sus 12 discípulos, dejó a algunos a la entrada y luego se llevó a 3 de ellos. Las razones, ya dije, no porque el Señor quería colocar a uno al mando, sino porque el Señor no quería estar solo en su momento de aflicción. No es otra la razón. En Lucas 22:41 se informa que el Señor se alejó como a un tiro de piedra. Esto sería más o menos alrededor, yo digo, alrededor de 50 metros, según la fuerza de la persona que tire la piedra, ¿no? Pero se alejó a una cierta distancia para estar allí solo, donde estuvo lleno de tristeza y angustia. El saber que ya Judas venía en camino lo sobrecogía de temor. Pedro le negaría, sería escarnecido, su cuerpo sufriría un terrible dolor, quedaría solo. Ya la multitud no gritaría de alegría por verle, sino descontrolada totalmente para que lo crucificaran. Sin dudarlo, todo esto traía agonía al corazón de nuestro Señor. Yo no quiero ni siquiera imaginarme cómo sería eso. ¿Qué pasaba por el corazón del Señor en ese momento? Lo que dice la Escritura en el 37 es: comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y esto solamente lo siente una persona que está en una total aflicción, en una total desesperación. El Señor como humano lo sentía todo. Sin embargo, podemos nosotros pensar que la más grande aflicción era saber que pronto estaría alejado de su propio Padre a causa de nuestro pecado. Clavado en la cruz, no gritaba por el dolor de los azotes ni por los clavos enterrados en sus manos y pies, sino con un clamor profundo decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y esto no traería angustia al corazón del Señor? Y la pregunta es: ¿por qué no trae angustia a nuestros corazones esta realidad? Como una tempestuosa ola agitada y violenta veía venir la ira de Dios sobre su frágil cuerpo. Sabía lo que se venía y sabía lo que tenía que afrontar. Verso 38 cita: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Ya dije, ¿qué era lo que el Señor necesitaba? Compañerismo. No quería estar solo. Estaba afligido. Les confiesa a ellos. Quizás pudiéramos nosotros, y es una de las cosas que nosotros vemos hoy en día. A nosotros nos gustan los líderes fuertes, valientes, que no se amilanen por nada, que se mantengan firmes. Y entonces decimos: este es el líder que necesitamos. Pero aquí nosotros vemos al Señor Jesús totalmente asustado. Esto lo iban a poder ver diciendo: maestro, pero es que no lo asusta nada. ¿Qué lo aflige a usted, Señor? Si usted es poderoso, levantó a un muerto, sanó a los enfermos, enfrentó a los fariseos y no se amilanó por nada. ¿Por qué está asustado ahorita? Ellos tampoco lo entendían. Ellos ni siquiera tenían idea por lo que el Señor tenía que enfrentar.
levantarse. Desde el principio venimos diciendo en el día de hoy, el Señor ordenó, en la pregunta 39, dijo en el catecismo infantil, el Señor se enoja contra todos los que le desobedecen. Y luego entonces dice en la siguiente, en la 80, estábamos en la 79, en la 80 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto obviamente por la misma razón que nosotros vemos. Ningún ser humano, ninguno, ni puede pensar en llegar a tomar el lugar que tomó nuestro Señor a causa de nuestros pecados. Allí lo vemos entonces en el verso 38, totalmente agitado. El que los discípulos le acompañaran velando con él era algo que deseaba, pero aún eso también se denegó por el sueño que sentían los discípulos. Todo el pasaje es un testimonio poderoso de la realidad de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Deja los 8 allá. Se trae a algunos con él. Necesitaba compañerismo, no quería estar solo, estaba intimidado. Mas sin embargo, cuando se va por un momento y regresa, los encuentra a ellos durmiendo. Es lógico que el Señor les diga a ellos, pero no han podido velar conmigo siquiera una hora. Ellos no entendían. Como muchos de nosotros los seres humanos en este tiempo tampoco entendemos. No entendemos la magnitud de la entrega de nuestro Señor. No entendemos el propósito que el Señor tenía a través de todo esto. Su cruento sacrificio. Muchos cristianos le sirven al Señor por antonomasia. No realmente porque hay un deseo, una voluntad de hacerlo. Normalmente escuchamos que los jóvenes dicen, voy a la iglesia porque me obligan, porque me toca ir. Y esto entonces nos lleva a pensar precisamente cómo estos discípulos se durmieron en el momento más importante en la vida de nuestro Señor. Esto, obviamente, tiene para con nosotros una connotación interna y eterna al mismo tiempo. En Hebreos capítulo 5, leo en favor de todos ustedes versos 7 y 9, cita, hablando de la naturaleza humana, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesús podía haber cambiado el curso de la historia conforme a lo que estaba predicho. No lo hizo. Se sujetó a la voluntad del Padre. Aplicó esta verdad para todos nosotros. El hecho de que estemos nosotros sentados aquí en el día de hoy no es porque quisimos estar aquí. Nosotros tenemos a veces cosas más importantes que hacer. Es porque alguien pagó por nuestros pecados. ¿Escucharon bien? Es porque alguien pagó por nuestros pecados. De otra manera estaríamos totalmente alejados del Señor. Estaríamos en otro lugar. Estaríamos haciendo otras cosas. Estaríamos dando gusto a nosotros mismos. El Señor con todo y eso dice en Hebreos que Él se sujetó con ruegos, súplicas y con gran clamor y lágrimas. O sea, lo que está haciendo Hebreos es haciendo un recuento de lo que sucedió en Getsemaní. Pero allí dice, aprendió obediencia.
Esto deja una impresión aún mayor de que a la postre no había ninguna duda de que la voluntad del Padre tenía que ser prioritaria, sin importar el precio. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta primera oración parece que Jesús vacila ante la perspectiva de la cruz. Esto es lo que dirige en su primera oración: si fuese posible pasar de mí esta copa. ¿Por qué el Señor dijo eso? Sabía que no iba a ser fácil. La copa que tenía que beber era la muerte por nosotros. Estaba preguntando si hubiese otra posibilidad. Y es precisamente en este momento de mayor e intensa angustia donde Lucas en el capítulo 22, 43 nos da una gran respuesta para la abrumadora situación de nuestro Señor. Esto es lo que dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así de que el asunto no era fácil. Que fue necesario que descendiera un ángel para fortalecerle. Mis queridos hermanos, usted y yo tenemos el privilegio que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ángel descendió a fortalecer al Señor, ¿cierto que sí? Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando. Orando. Y es importante entender que el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Pero sabemos que en medio de nuestras aflicciones nosotros tenemos que utilizar un recurso que Él nos dio. ¿Saben cuál es? La oración. El mismo escritor Lucas, pero en el versículo 44 del capítulo 22 dice: mirando en su óptica como médico de profesión, indicando que su agonía era tan grande que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Este proceso obviamente es algo natural en medio de la aflicción. El ser humano puede caer en una situación de una aflicción tan grande que puede llegar a sudar sangre. El Señor Jesús simplemente nos muestra la realidad de su parte humana, de tal forma que su angustia lo llevó a perder casi las fuerzas allí. El Señor más recibió fuerzas para tomar esta copa y beberla hasta el fondo. Dios, por el sacrificio de nuestro Salvador, nos ha librado de tener que vivir esta clase de angustias. Las angustias de Él nunca serán las nuestras. En el capítulo 53 de Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis queridos hermanos, por más que nosotros digamos que sufrimos, no tenemos ni idea lo que realmente padecer. No tenemos ni idea. Hebreos dice que nosotros no hemos combatido hasta la muerte contra el pecado. Esto solamente lo hizo el Señor. Por eso allí en Hebreos también nos recomienda: puestos los ojos en Jesús. ...40 al 44... Vamos a avanzar.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Claramente el Señor les indica que debían estar despiertos y debían orar para que no fueran tentados, indicándoles con esto que la lucha entre el espíritu y la carne era algo que se iba a dar en ese momento. Luego el apóstol Pablo entonces nos aclara por allí en Romanos algo muy contundente. No reine pues el pecado en vuestra carne mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una vez más cito, el Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, yo quisiera que ustedes me explicaran por un momento qué significa velar. Vigilar. Estar pendiente, vigilar, estar despierto. ¿Por qué era el momento? Ustedes saben que por no escuchar estas palabras, Pedro, el Señor se dirige a Pedro diciéndole, voy a leer. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Por qué el Señor se dirige a Pedro? Recordemos lo que hablamos la semana anterior. El Señor dice: ahora ustedes se van a escandalizar de mí. Y entonces Pedro se para y dice: yo no me escandalizaré de ti, jamás. Si es necesario, iré contigo hasta la muerte. Y entonces el Señor le dijo: pues entonces usted me va a negar. Antes que el gallo cante 2 veces, lo harás 3 veces. Y este dijo: no te negaré jamás. Si es necesario, iré contigo hasta la muerte. Ahora, esto tiene una connotación, porque el Señor Jesús entonces le dice ahora: y no ha sido capaz de velar conmigo ni una hora. Pues si le había acabado de decir que iría con él hasta la muerte. Eso es precisamente la doble moral en el corazón del ser humano. El Señor llama la atención. El que vela y ora en forma continua descubre que aun cuando la carne es débil, el espíritu y la voluntad se imponen con fuerza y aseguran la firmeza durante las pruebas y también la estabilidad moral ante las tentaciones. Toda la Escritura es un llamado a que estemos orando por nosotros mismos, que estemos orando por nuestro prójimo. A causa del pecado y de su humanidad, los discípulos no estaban del todo dispuestos a seguir al Señor, ni siquiera a estar dispuestos a estar despiertos con Él. Sin embargo, el Señor ratifica su disposición de cumplir el propósito para el cual vino al mundo. En la agonía de este momento, con la cual Él vino, asimismo sucedió en la tentación, luego vino en el bautismo, allí en el Jordán. Jesús se somete a la voluntad del Padre en las 2 ocasiones. Primero, va allí donde está Juan el Bautista, sale y es llevado al monte de la tentación. Allí está con sus discípulos diciéndoles a ellos que a través de todo este sacrificio va a haber redención para luego ser llevado al monte Calvario. En los 2 momentos el Señor estuvo dispuesto por nosotros. Ahora, un famoso y antiguo himno dice: mi vida di por ti, ¿y qué has dado tú por mí? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ir por el Señor?
Pregunta para responderla en casa. 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 3 veces, como lo leímos del 40 al 44, el Señor se acercó a ellos. 3 veces fue y oró, y 3 veces volvió y los encontró dormidos. 3 veces. Después de estas 3 veces, de verles a ellos en esta misma condición, el Señor nos muestra un cuadro conmovedor que se complementa con su carácter compasivo. Les dice a ellos: dormid ya y descansen. Muy pasivamente les dice: la hora ha llegado, anunciándoles que el que le había entregado ya se acercaba. ¿Cómo visualizó el Señor a estos hombres que venían? Bueno, posiblemente por las luces de las antorchas, también por el ruido causado por sus palabras y también por sus pisadas. Ya sabían que venían. Ellos estaban en un monte y ellos se acercaron, como lo cita el evangelista Juan, con lámparas, con antorchas, con luces, para ir en busca del Señor. Simplemente el Señor visualiza estas cosas, dice: ya viene, se acerca el que me va a entregar, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amada iglesia, este conmovedor suceso nos debe llevar a replantearnos nuestra forma de relacionarnos con el Señor. Vemos que su sacrificio no fue algo frío y sin sentido. Por el contrario, fue muy significativo y muy emotivo. Era la vida de alguien que sin pecado alguno se colocaba en nuestro lugar para sufrir la agonía de nuestras culpas. Era la vida de aquel que sufrió el abandono de parte de sus más allegados, que estuvo dispuesto a ser separado del amor y la comunión con su Padre. También estuvo dispuesto a ir a pagar por pecados ajenos, por los nuestros. Ahora nos preguntamos: ¿cómo no seguirle? ¿Cómo no agradecerle? En este punto de lo que cita Mateo, debemos preguntarnos si realmente nosotros tenemos una gran deuda. Recuerdo hace algunos años atrás, y ya con eso terminamos, estaba mirando una película de Juan Cruz, o Jan Hus, como lo quieran ustedes llamar. Este hombre, por estar hablando acerca de las Escrituras, hablando la verdad de las Escrituras, fue condenado a la hoguera. Y días antes de que se cumpliera la fecha, cuando le habían dicho que era el momento donde él iba a entregar su vida, mientras escribía, se paraba cerca de las velas a intentar tocar la llama. A intentar tocar la llama. Todas las veces que él iba acercando su mano a la vela, sentía un fuerte calor que él no podía resistir. Esto lo llevaba a pensar en cómo serían sus últimos momentos. Mis queridos hermanos, el asunto de la redención, el asunto de la salvación no es un juego. Les aseguro, tenemos que entrar en conciencia de esto. El Señor pagó con su vida para librarnos a nosotros de una condenación eterna. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Y esto simplemente lo digo es para que ustedes prueben lo que hizo Juan Hus. Es un tormento eterno. No es un juego.
Cuando digo que es necesario que nosotros comencemos a replantearnos la idea en cómo nos relacionamos con Dios, es porque el asunto es serio. Basta de jugar. Basta de estar tomando la salvación a la ligera. El Señor no lo hizo. El Señor estuvo dispuesto a ir a sufrir un suplicio por nosotros y no fue fácil. Fue necesario que un ángel del cielo descendiera a fortalecerle. Nosotros tenemos el privilegio de que el Señor descendió para pagar por nuestros pecados. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más exhibimos? La pregunta es, ¿cómo no seguirle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no amarle? Su entrega, su pasión y su sacrificio nos dieron como regalo la salvación y el derecho a la vida eterna. En el día de hoy vamos a terminar con una frase que encontré en estos días. Esta dice: no estuve en el Edén y heredé el pecado, pero tampoco estuve en el Calvario y heredé la gracia. Sea el nombre del Señor bendito, ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre, tú te habitas en gloria. Quiero darte las gracias, Señor, por este día, por permitirnos llegar hasta este momento en el estudio del Evangelio según San Mateo. Señor, gracias por mostrarnos esta realidad, Dios mío, que a veces el mundo pasa por alto. Cuando llegan ciertas fechas, las personas ven la película que tiene que ver con esta realidad, pero simplemente lo ven como si hubiese sido un actor, como si esto hubiese sido una representación. Pero la realidad de las Escrituras es que un hombre justo, verdadero, pagó por nuestros pecados, llevando sobre sí la carga de nuestros pecados, que sufrió el cruento dolor, la angustia, la separación del Padre, que fue rechazado, burlado, que fue maltratado por nuestras culpas. Su sangre fue arrancada violentamente. Y esta realidad de las Escrituras es algo que no podemos pasarlo como una simple representación. Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser agradecidos, Señor, por lo que tú hiciste. Ayúdanos a buscarte, Señor, con más interés, con más intensidad. No permitas que juguemos con nuestra salvación. Señor, tú dejaste la locura de la predicación para llamar nuestra atención acerca de esta verdad, Dios mío. Señor, y así por tu gracia hemos podido ser salvos, Señor. Pedimos, Padre bendito, que sigas obrando en nuestros corazones. Nos permitas madurar a la fe, Señor. Nos permitas colocarte a ti en el primer lugar donde tú debes estar. Que nada nos robe la atención, porque hay muchas cosas que se pueden convertir en ídolos y nos pueden hacer cambiar, Señor, nuestro principio fundamental, que es buscarte y servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a interesarnos más por nuestra propia alma. Ayúdanos, Señor, a interesarnos más por nuestra redención, por nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a encontrar el interés que tú mostraste cuando te negaste a ti mismo para morir por nosotros. Quiero encomendar esta mañana en tus manos, Señor, a tu iglesia, quienes nos escuchan o nos ven allí por las redes sociales, Señor, mis hermanos que están en la virtualidad, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestros corazones, Dios mío. Quita la frialdad de nuestros corazones, Señor. Quebranta, Señor, el hielo que hay en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre bendito, a ser objetivos, Señor, con nuestro propio pensamiento. Y te pido, Señor, que te glorifiques de manera especial. No permita, Señor, que sigamos por el rumbo que estamos caminando. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta, Señor, tu palabra, a preparar a nuestros hijos para el futuro, a dejar un legado, Señor, que perdure para siempre. Dios mío, que el Evangelio sea colocado en nuestros corazones. Quita, Señor, el aspecto religioso, Señor. Quita de nosotros, Señor, cualquier manto de fariseísmo que haya en nosotros.
Ayúdanos a entender verdaderamente, Dios mío, que tu sacrificio fue eficaz, fue verdadero, pero que nosotros lo podemos hacer real con nuestras vidas. Dios mío, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra burla a ti. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de compañerismo, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, para honrarte, para adorarte, Señor, para bendecir tu nombre, a tiempo y fuera de tiempo, en la alegría, en la tristeza, en las aflicciones, en la abundancia, pero también en la escasez, Señor. Que tú sigas siendo para nosotros nuestro Rey Salvador, nuestro Señor, y que tu propósito, Señor, con seguridad se llevará a cabo en cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias por este tiempo y por esta realidad mostrada a nosotros en este día. Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.